Es una pregunta tremenda, porque indaga por las cosas más profundas que se pregunta el ser humano. Podría decir que es una disciplina que se caracteriza por la crítica. Es decir, es una disciplina que lo que hace es, al indagar las preguntas más profundas de la humanidad, ¿qué hacemos en esta realidad? ¿Qué es la propia realidad? ¿Existe la realidad o no? ¿No? ¿Qué es la materia? ¿No? Es decir, preguntas bastante grandes. ¿De dónde viene lo dado? ¿No? Los físicos, por ejemplo, se preguntan, ¿sí?, de dónde viene el universo, qué es el universo y todo eso, ¿no? Nosotros le decimos lo dado porque, a fin de cuentas, no sabemos si el universo básicamente es eso, ¿no? Entonces, desde el inicio de las ciencias también inició la filosofía. Esas preguntas importantes acompañan el desarrollo científico. Es decir, que nosotros somos una disciplina crítica y metacientífica. Eso quiere decir que hacemos preguntas que van más allá de las preguntas científicas. No. La filosofía y la ciencia son diferentes formas de conocer y se complementan porque muchas de las preguntas importantes las resuelve o las intenta resolver la ciencia y muchas otras preguntas la filosofía. Pero de hecho, ciencia no es filosofía, filosofía no es ciencia, ¿sí? Pero sí hay un intercambio, ¿no? Los científicos se alimentan mucho de las ideas filosóficas, lo han hecho a lo largo de la historia, y los filósofos nos alimentamos ahora de lo que produce la ciencia, porque así podemos tener mejor perspectiva sobre las preguntas que nos hacemos y las maneras por las que entendemos la realidad en su conjunto. Yo creo que es necesario para determinado tipo de personas, es decir, para personas que se hacen estas preguntas importantes, ¿no? Hay preguntas, por ejemplo, existenciales propias del ser humano. Hay preguntas que las personas tienen sobre su vida, así, pero en sociedad, su vida en la realidad, su relación con la divinidad, todas estas cosas. Y los filósofos hemos abordado esto por miles de años, ¿no? Básicamente la tradición filosófica es una tradición de seguir reinterpretando las preguntas y las respuestas, ¿no?, que han dado otros filósofos a lo largo de la historia, y hemos recorrido muchísimo camino. Han ayudado, podría decirlo así, han ayudado a las personas a mirar, digamos, su propia vida y la realidad con nuevos enfoques, ¿no? Y al decir nuevos enfoques me refiero a lo siguiente. Una persona, por ejemplo, preocupada sobre si, el destino existe, por ejemplo, ¿no? ¿Existe el destino? ¿No existe? Tal vez al principio tienda a darse respuestas muy simples, ¿no? Pero si conoce un poco lo que han indagado otras personas sobre este tipo de preguntas, tal vez se sienta un poquito más en paz con sus propias preguntas, podríamos decir, ¿no? No siempre vamos a encontrar una respuesta, vamos a encontrar muchas hipótesis, pero tal vez enfoquemos mejor estas preguntas, ¿no? O sea, existe, entonces podríamos decir, ya no el destino, sino hay determinismo e indeterminismo, por ejemplo, ¿no? O sea, hay preguntas de estas, por ejemplo, que nos hemos hecho nosotros desde hace 2000 años y que la ciencia ahora las aborda también. Entonces, para este tipo de personas existenciales, ¿no?, que tienen preguntas internas, y para este tipo de personas que se hacen preguntas grandes, para esas personas tal vez sea necesaria la filosofía. Actualmente, eso es muy interesante porque antes podríamos decir que lo hacíamos todo. Es decir, desde aconsejar, digamos, a reyes, eso ha sido lo que han hecho filósofos en la antigüedad, ¿no?, en la Edad Media, etcétera, en la Edad Moderna, de alguna manera producir conocimientos que ayudaban a entender un poco más la teología, la ciencia y todo eso. Pero actualmente yo creo que está retomando un vuelo muy interesante la filosofía, porque estamos en una época muy crítica, ¿no? Con la aparición de la inteligencia artificial, es curioso, muchas materias y carreras van a desaparecer, ¿no? Porque ya lo puede hacer una inteligencia artificial.
Pero curiosamente el papel del filósofo se vuelve más relevante. ¿Sí? Es una época muy interesante porque actualmente lo que hacen los filósofos es, todavía nos dedicamos a aconsejar, ¿no? La consejería, por ejemplo, a nivel político, a nivel educativo, a otros niveles también, todavía en de los filósofos existe. Hacer la crítica de determinados contenidos. Estamos en una época de producción muy alta de contenidos. Y es una producción que no se la puede manejar solamente a partir de la informática, es decir, un cúmulo de información que es analizada por una computadora, ¿no? La computadora no va a tener la sensibilidad que una persona tiene, ni siquiera por el momento, ni la mejor inteligencia artificial la tiene, ¿no? Pero un filósofo va a poder, a través de su metodología y de su propia vivencia, entender esas grandes cantidades de contenido y poder condensarlas, ¿no? Poder fusionarlas de forma crítica, ¿no? Y arrojar resultados que sean útiles para los fines que tienen las personas. Y al decir esto digo una cosa interesante en el sentido racional, es decir, los humanos nos ponemos metas, ¿no? Y lo que hace la filosofía es elaborar caminos hacia esas metas, ¿no? Sean preguntas, sean construcciones que se quieran hacer a nivel teórico, lo que sean esas metas, la filosofía hace eso. ¿Por qué? Porque la racionalidad es eso, alcanzar una meta determinada, y eso hacemos los filósofos.